El lugar es Secondigliano, en la periferia de Nápoles. Un auto avanza por una calle estrecha y adentro un hombre canta. La canción es napolitana, es antigua, con esa melodía que parece un suspiro alargado. El sol de la tarde entra por el parabrisas y calienta el habitáculo. Afuera, la ropa tiende en los balcones. Una moto pasa, alguien cierra una puerta, un niño corre detrás de una pelota. Es una escena de vida cotidiana, de esas que nos llaman la atención. El hombre conduce con una sola mano. La canción sigue. Se oye el rumor del motor, el roce de los neumáticos contra el asfalto, el tintineo de un adorno que cuelga del retrovisor. Y luego, sin aviso, todo se rompe. No hay explosión ni grito, solo el sonido seco de un disparo que corta la melodía y el cuerpo del hombre que se desploma sobre el volante. El auto sigue avanzando unos metros. Se desvía lentamente y choca contra un poste. La música se ha ido. Solo queda el silencio de un motor que se apaga. Esa imagen resume la vida en Secondigliano. La cotidianidad como trampa. Porque en Secondigliano la muerte no irrumpe con estrépito. Se filtra, como la humedad en el hormigón. Está en el aire, en el silencio de una llamada que no llega, en la manera en que los vecinos bajan la persiana un poco más rápido de lo habitual. Está en la mirada de un niño que aprende a no preguntar por qué su tío no volvió a casa. Está en la forma de caminar de los hombres, siempre atentos, siempre midiendo la distancia hasta la esquina. Esa escena, la del auto y de la canción, pertenece al primer episodio de una serie que se estrenó en 2014. Se llama Gomorra y está basada en un libro publicado 8 años antes, en 2006, escrito por un joven periodista napolitano llamado Roberto Saviano. El libro no era una novela, era un trabajo de investigación que exponía las entrañas de la Camorra, la organización criminal que controla gran parte del sur de Italia. Saviano documentó con una precisión obsesiva los nombres, las rutas de contrabando, las complicidades políticas y económicas que sostienen ese imperio invisible. Escribió para que Italia no pudiera mirar hacia otro lado. Y lo consiguió. Pero el libro, por su propia naturaleza, tiene un límite. Es una denuncia, un acto de exposición. La serie de televisión, en cambio, es otra cosa. El equipo de guionistas y directores que adaptó el libro se enfrentó a una pregunta difícil. ¿Cómo convertir un ensayo de periodismo en una ficción que la gente quisiera ver? No podían filmar el libro. El libro no es una historia, es un expediente. Así que hicieron todo lo contrario. En lugar de explicar el sistema, construyeron un mundo que parece haber sido vivido. En lugar de denunciar, dejaron que el espectador entrara. Y para eso necesitaban ese instante previo al estallido. La canción, el auto y la luz de la tarde. Todo lo que la crónica no puede atrapar. Porque la crónica llega después, cuando ya hay un cuerpo, un parte policial, una noticia. Gomorra, la serie de televisión, se instala en el antes, en el gesto mínimo que contiene toda la atención. Un hombre que canta, una calle que respira, un barrio que no sabe que va a ser noticia. En Secondigliano la vida no se detiene antes de la muerte, sino después. Y la serie, en esa primera escena, le dice al espectador algo que no necesita subrayar. La violencia no es un accidente en la vida de este barrio. Es el aire que se respira. El libro de Saviano tiene la urgencia de quien necesita dejar constancia. Sus frases son cortas, secas, como fichas de un expediente que no admite retórica. Nombra a los muertos, describe las ejecuciones, traza el mapa de un negocio que mueve toneladas de mercancía y miles de millones de euros. Pero hay algo que el libro no puede hacer. No puede mostrar el peso de un cuerpo al caer. No puede registrar el sudor en la frente de un hombre que espera una llamada. La serie de televisión, en cambio, no necesita demostrar. Necesita habitar. Y para habitar, elige la ficción como molde. Pero no la ficción de los héroes o los villanos, sino la ficción como territorio de lo posible. Los guionistas, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravalli y el propio Saviano, tomaron el material del libro y lo transformaron. No adaptaron los hechos, adaptaron la atmósfera.
Conservaron el tono seco y la ausencia de romanticismo y la violencia como rutina, pero añadieron algo que el libro, por su naturaleza de denuncia, no podía ofrecer: la posibilidad de mirar a los ojos de quienes viven en ese mundo. La serie no explica el sistema, lo vuelve respirable, no cuenta lo que pasó, construye un mundo que parece haber pasado. Y para eso necesita que el espectador entre en una cocina, en un auto, en una habitación donde todos hablan bajo y donde un gesto de cariño puede ser la última tregua. El molde de la ficción serial no admite la abstracción del ensayo, pero la serie no traiciona la materia prima, la transforma. La arcilla del libro se convierte en otra cosa, en un cuerpo que respira, en una mirada que mide la distancia hasta la puerta, en un silencio que pesa más que una orden. El napolitano que se habla en la serie no es un color local, es una decisión que incomoda desde el primer minuto. Casi el 100% de las escenas se desarrollan en ese dialecto cerrado de la Campania, tan distante del italiano estándar que incluso en Italia la serie se emite con subtítulos. El italiano es la lengua de los tribunales, de los periódicos, de la distancia. Pero el napolitano es la lengua de la calle, de la infancia, de la amenaza cotidiana. El director Stefano Sollima quiso mantenerlo así para que la obra resultara más verosímil. Pero el efecto va más allá de la verosimilitud. Al oír ese dialecto, el espectador necesita un mediador. Necesita leer para entender. Esa pequeña barrera sensorial replica la distancia real entre quien vive en los bloques de Secondigliano y quien lo observa desde la sala de su casa. Pero también crea una intimidad extraña. El oído se acostumbra al ritmo, a las vocales abiertas, a los silencios que no necesitan subtítulos. Hay frases que se entienden sin traducción, gestos que acompañan a las palabras, miradas que dicen más que cualquier diálogo. El dialecto no explica el mundo de Gomorra, lo envuelve, lo vuelve opaco y cercano al mismo tiempo. El espectador que no entiende todo lo que se dice comprende, sin embargo, lo esencial: la tensión, el miedo, la lealtad y la traición. La lengua se convierte en una frontera sonora que, paradójicamente, acerca, porque lo que no se entiende del todo se siente con más intensidad. Ciro Di Marzio no corre, camina con la lentitud de quien ya ha hecho todas las cuentas con la muerte. Es la mano derecha de Pietro Savastano, el jefe del clan, un hombre de confianza al que todos llaman el inmortal. En la serie, su cuerpo es un mapa de tensiones contenidas, los hombros ligeramente encorvados, la mano que no tiembla al encender un cigarrillo, la mirada que mide distancias. Marco D'Amore, el actor que lo interpreta, construye a Ciro desde la contención. No hay gestos grandes ni aspavientos. Hay una economía de movimiento que sugiere un peligro constante. Jenny Savastano, en cambio, es un cuerpo que aprende. Al principio es torpe y blando, casi infantil. Salvatore Esposito, el actor que lo encarna, describe a su personaje como un joven de 20 años que carga con el peso de una vida que no ha elegido. La violencia lo moldea, endurece el gesto, afila la mandíbula, le enseña a ocupar el espacio. En las primeras temporadas, Jenny es un hijo que no quiere serlo. En las últimas, es un jefe que ya no puede dejar de serlo. La serie no dice lo que sienten estos personajes. Lo muestra en la forma de sentarse, de comer, de abrazar sin soltar su arma. No hay tiroteos coreografiados. Hay cuerpos que caen con el peso real de la carne. Esa gravedad física es lo que atrapa. Cada herida duele, cada muerte pesa, y el espectador siente en el pecho la misma opresión que los personajes. Ciro y Jenny no son solo funciones narrativas. Son dos maneras de habitar un mundo donde el cuerpo es el único territorio que se tiene. En Gomorra, una comida familiar nunca es solo una comida. Una silla vacía puede significar una amenaza. Un silencio puede pesar más que una orden. Un abrazo puede ser una despedida o una prueba. No hay héroes. No hay conversaciones morales. No hay un camino de redención que no termine en traición o muerte. La elección, en el universo de la serie, no es entre el bien y el mal. Es entre un tipo de violencia y otro.
entre lealtad a un jefe y lealtad a otro, entre la seguridad de la sumisión y el riesgo de la ambición. Pietro Savastano, el patriarca del clan, es un jefe sin escrúpulos, al que sus hombres reverencian como a un dios. Su mujer, doña Ima, es una figura inmutable, que sostiene el poder desde la sombra. Su hijo Jenny es el heredero que no pidió serlo, pero que termina siendo moldeado por el poder que hereda. Chiro, el soldado leal, se enfrenta a decisiones que ponen a prueba su lealtad una y otra vez. La serie convierte la elección en un ejercicio de supervivencia pura. No hay salida. Hay, a lo sumo, un respiro antes del siguiente movimiento. Esa claustrofobia moral es la que genera la tensión constante. El espectador asiste a la imposibilidad de cualquier alternativa, y esa falta de salida es precisamente lo que hace que la mirada no pueda apartarse. Porque en Gomorra la violencia no es un accidente, es el lenguaje en el que todos aprenden a hablar. Hay un tipo de violencia en Gomorra que no es la bala, es la del negocio. Los contenedores en el puerto, las grúas que se mueven lentas, las oficinas prefabricadas donde se firman acuerdos. La cámara registra esos espacios con la misma atención que dedica un rostro. La economía ilegal no es abstracta. Es un paisaje de hierro y de hormigón que respira al ritmo de la mercancía. El libro de Saviano documentó cómo la camorra se infiltra en la economía legal, cómo la violencia no es un accidente, sino un método de gestión. La serie traduce eso en imágenes. Un hombre cuenta billetes en una furgoneta, otro revisa albaranes en un almacén. Una mujer lleva una contabilidad impecable. La serie muestra cómo la violencia se vuelve invisible en la rutina del trabajo. No es un grito, es un engranaje que no se detiene. El clan Savastano controla el territorio no solo con armas, sino con el control de los negocios, con la complicidad de quienes prefieren no ver. La cocaína viaja en contenedores que cruzan el Atlántico. El dinero se blanquea en inversiones inmobiliarias. Las muertes se contabilizan como costos operativos. El espectador observa, atrapado por la precisión de esa maquinaria, sabiendo que cada contenedor puede ocultar una sentencia de muerte. La serie no necesita explicar el sistema, lo muestra en funcionamiento, y al mostrarlo, revela algo que el libro, por su propia naturaleza, solo podía señalar, que la violencia no es un exceso, sino un método. El archivo del crimen no está en los expedientes judiciales, está en los movimientos del puerto, en las facturas falsas, en los préstamos usurarios. Está en la mirada de un empresario que negocia con un clan sin preguntar demasiado. Stefano Solima, director de la primera temporada, construyó un estilo que se convirtió en la marca de la serie. Planos largos, tomas que se alargan más de lo esperado, con mínimos cortes, cámara en mano, luz natural, o casi. La ciudad de Nápoles no es un decorado, es un personaje que respira, que suda y que se pudre. La cámara no funciona solo como un recurso de estilo. En Gomorra también parece una forma de estar dentro del peligro, cerca, inestable, sin la comodidad de una distancia segura. No hay travelings pulidos ni planos simétricos que embellezcan la violencia. Hay un temblor, una cercanía, una urgencia que hace que el espectador se sienta dentro de la habitación, a veces incómodamente cerca de los personajes. La serie fue dirigida por un grupo de 3 realizadores: Solima, Francesca Comencini y Claudio Cupellini, pero mantuvo una coherencia visual que la hace reconocible desde el primer fotograma. Esa coherencia no es solo estética, es ética. La cámara no juzga, se limita a mirar, y al mirar construye una intimidad que desarma los mecanismos de la distancia moral. Es difícil condenar a un personaje cuando se ha visto cómo se quita los zapatos antes de entrar a su casa, o cómo acaricia la cabeza de un hijo. Esa ambigüedad es el terreno que la serie habita con incomodidad y con maestría. La cámara no dice lo que está bien o lo que está mal, solamente muestra lo que hay. Y al mostrarlo, obliga al espectador a habitar un lugar incómodo, el de la observación sin coartada. Hay una pregunta que la serie deja flotando, pero no se la formula a sí misma. Se la formula a quien mira. Si la cámara se acerca tanto, si la tensión se siente en el cuerpo, si uno contiene la respiración cuando Shiro entra en una habitación,
¿Qué está haciendo exactamente el espectador? La cercanía que construye Gomorra no es inocente. Al no juzgar a sus personajes, al mostrarlos en su intimidad, en una cena familiar o una conversación en un auto, o quien acaricia la cabeza de su hijo, la serie desarma los mecanismos de la distancia moral. Es difícil condenar a alguien a quien se ha visto cepillarse los dientes. Y esa dificultad no es un accidente. Es una decisión narrativa que expone al espectador a una incomodidad persistente. La fascinación que ejerce Gomorra no es limpia. Se descubre que se quiere saber qué va a pasar con Shiro, que se teme por Jenny, que se desea una tregua, que se sabe que no va a llegar. Eso no convierte a la serie en un producto inmoral, pero sí en un espejo, porque el placer de seguir una historia tan oscura revela algo sobre quien la sigue. La capacidad de habitar, aunque sea por un rato, un mundo donde la violencia es moneda corriente. Saviano lo ha dicho en varias entrevistas. La ficción no denuncia, expone. Y exponer es poner al otro frente a su propia mirada. No hay una respuesta cómoda a esa incomodidad. Solo la conciencia de que se ha estado mirando algo que no se debería mirar con tanto interés. El espectador de Gomorra no es un juez, es un testigo que no puede declarar. Secondiliano no se transforma porque la serie la muestre. Los bloques de hormigón siguen ahí, las calles vacías a ciertas horas, el puerto moviendo mercancía. La serie terminó en 2021, después de 5 temporadas y 58 episodios. Pero la ciudad persiste. La cámara capturó una versión de ese lugar, una aproximación, no un retrato definitivo. Quien ve Gomorra sale con la sensación de haber estado allí, de haber olido el aire salado mezclado con el escape de los autos, de haber escuchado el rumor lejano de una moto que acelera y se aleja. Esa sensación no es real, pero se siente como tal. La serie construyó un mundo lo suficientemente denso como para que el espectador lo habite durante horas. Y al salir, la ciudad sigue allí, esperando. El libro de Saviano documentó los nombres de los muertos. La serie les dio rostros y voces. Pero ni el libro ni la serie pueden detener el engranaje que describen. La camorra sigue operando. El puerto sigue moviendo contenedores. Los niños siguen creciendo en Secondigliano. Lo que la serie deja no es una solución. Es una marca en la memoria del espectador. Un lugar al que se puede volver. No para encontrar respuestas, sino para recordar que el mapa no se ha cerrado del todo. Porque Secondigliano no necesita ser retratada para existir. Existe por sí misma, con su luz, su polvo y sus silencios. La serie solo la hizo visible. Y al hacerla visible, la volvió inolvidable. Lo que Gomorra instala no es una lección. Es una incomodidad que no se resuelve. ¿Qué hacer con la imagen de un hombre que muere mirando al cielo, sin gestos heroicos, sin palabras finales? ¿Qué hacer con la lealtad de un personaje que se sabe traicionado y aún así espera? ¿Qué hacer con la mirada de un niño que aprende a no preguntar? La serie no ofrece catarsis. Ofrece, en cambio, la experiencia de una contradicción que no admite síntesis. No hay redención para Shiro. No hay escape para Jenny. No hay justicia que restablezca el orden. El mundo de Gomorra es un mundo sin final feliz, pero también sin final trágico. Es un mundo que simplemente sigue. Y esa continuidad es lo que más desasosiego produce. Porque si la violencia no se detiene, si la muerte no cambia nada, si el poder se hereda como una enfermedad, ¿qué queda? Queda la pregunta. La serie no la responde. Solo la deja ahí, como una grieta en el suelo de una calle de Secondigliano. El espectador puede seguir caminando, pero sabe que la grieta está. El pliegue, al final, no se abre del todo. Queda una arruga en la mirada, un gesto que no termina de cerrarse. Esa es la verdadera huella que la obra deja. No el resumen de una trama, sino la persistencia de una incomodidad. No se trata de saber si la serie es buena o es mala, si es necesaria o es peligrosa. Se trata de haberla visto y saber que algo quedó. Algo que no se nombra, pero que se siente. La certeza de que el mundo es más complejo
de lo que las respuestas simples permiten, y que a veces la única forma de aproximarse a esa complejidad es no cerrar el pliegue. Nápoles, de noche. Las luces del puerto se reflejan en el agua. No hay disparos ni gritos. No hay la música de Mocadelic que tanto pesa en los momentos clave. Solo está el rumor del mar contra el muelle y un silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de todo lo que no se ha dicho. Los contenedores están alineados, quietos. Algunos esperan ser cargados en barcos que cruzarán el Atlántico. Otros acaban de llegar. La mercancía viaja sin ser vista, sin ser tocada. El negocio sigue. Secondiliano está a algunos kilómetros, con sus bloques de hormigón y sus persianas bajadas, y sus hombres que caminan sin prisa, porque ya han aprendido que la prisa no sirve de nada. El libro de Saviano sigue vendiéndose, sigue leyéndose. La serie puede volverse a ver, pero el territorio que ambas intentan atrapar no se deja atrapar del todo. Se pliega, se escurre, se niega a ser definitivo. Quien ha visto Gomorra sabe algo que no sabía antes. No es un dato ni una estadística, es una sensación, la de haber estado cerca de algo que no debería ser tan cercano, la de haber mirado durante horas un mundo donde la violencia no es excepción, sino regla. Y al apagar la pantalla, al cerrar el libro, al volver a la calle, la luz del puerto sigue encendida. Esa luz no alumbra, solo marca el límite de lo que se puede mirar. Más allá, hay oscuridad. Pero el pliegue siempre espera ser abierto de nuevo. Y cuando se abre, lo que aparece no es una respuesta. Es otra pregunta, otra imagen, otro instante en el que la vida respira sin saber que va a terminar. La canción, el auto, la luz de la tarde, todo lo que la crónica no puede atrapar, todo lo que la ficción, a veces, consigue hacer visible. Gracias.